Mateo 9:18. Es una historia muy conocida, pero yo voy a tomar solamente unas partes. Y el tema se trata de levantar. Levantar. Despertar significa alzar, resucitar. Levantar. En Mateo 9:18 dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre principal, los que se denominaban principales, eran hombres que son jefe, eran sacerdotes, eran príncipes, era un hombre importante, no era cualquier hombre. Y este hombre cuando habló de su hija que había muerto, dice que le habló a Jesús. O sea, Jesús está entre medio de grandes sabios y también de gente humilde. Siempre él estuvo, caminó junto a ellos. Y dice que Jesús se levantó, le siguió, se fue con sus discípulos. Él al momento se levantó y dice que le siguió con sus discípulos, y la actitud que tuvo Jesús al levantarse fue que se preocupó y fue al lugar. O sea, él no dijo nada, él solamente, su actitud fue levantarse, ir, y se preocupó de estar en ese lugar. ¿Cuál es el motivo de esta la Biblia, de la palabra del Señor? Que este es el tiempo y es un tiempo y lo necesitamos. Yo lo he necesitado, de poder ayudar, levantar a mi hermano, porque no sabemos las circunstancias que están pasando. Pero ¿cómo yo puedo levantar a mi hermano? ¿Cómo puedo animar a mi hermano? A veces vienen vidas acá, yo se lo he dicho al Señor, he pedido sabiduría también. Porque qué importante es de llegar cuando vienen así personas que están llegando recién. ¿Usted cómo puede llegar a ellos a conversar y poder de entrar y saber lo que ellos están viviendo, qué les está pasando? Es difícil. Por supuesto, el primer día no va a llegar y le va a decir: oye, usted esto acá. No. Pero cuando ya hay un tiempo que están, o tu hermano, tú conoces a tu hermano lo que está pasando, tú le das una palabra de ánimo, o tú le dices: hermano, me siento así. Es difícil, pero Jesús, él fue un hombre que él se preocupó de las personas y él actuó, él lo hizo. Y siguió, dice que con sus discípulos fueron. La historia, habla de acerca de la niña, que cuando ven, Jesús fue, hubo un alboroto, lloraban todos, estaban ahí. Y él lo sacó de ahí y la niña lo llamó y resucitó. O sea, habla lo que es esta historia. Pero yo quiero recalcar acá lo de Jesús, que Él siempre está para servirnos, Él siempre está para levantarnos, Él siempre está para escucharnos, Él siempre está para oírnos. Y Él quizás no viene en persona a nosotros, sino Él, su presencia viene
en nosotros y nos alienta. Tenemos otro relato más en Mateo 25, 9-25, un relato también acerca de levantarse. (9:25). Ahí decía, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Claro, este es el mismo que estoy hablando. Echó fuera, entró, tomó de la mano de la niña y ella se levantó. Extendió su mano. Podía haberle dicho, bueno, levántate, y se levanta. Pero él extendió la mano, le ayudó a levantarse. Cuando la niña ya tenía vida. Entonces, ¿qué nos habla el Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tender la mano, levantar al caído, como dice su palabra. Y en Mateos 9:2 nos habla otra historia que es muy conocida. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo Jesús aquí? Dio ánimo a este paralítico. Jesús vio al paralítico, lo primero que él le dijo: ten ánimo. Y después le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Pero él, ¿qué hizo primero? Dar ánimo. Que llegó un paralítico en una cama, podía haber, da pena, da tristeza, pero él no, él animó. Y después dio la palabra: levántate, levántate. Este es un tiempo muy difícil que estamos viviendo. Todavía no estamos viviendo lo difícil que todavía va a venir. Decía un siervo de Dios que ojalá como iglesia podamos despertar, podamos creerle a Dios. Esto no es un juego, el seguir el Evangelio. No es un juego. Esto es algo que pesa, porque estoy arriesgando mi vida. ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? Porque si viene el Señor y yo no estoy a cuenta, me voy a quedar. Y yo pensaba un día, decía: Señor, ¿cuántos hermanos que tenemos, que conocimos? Yo era antes así, de hermanos que se iban. Yo iba a su casa, los iba a ver. Y yo lo hago también. Yo hago de ir, quizás esto en algunas partes lo he dejado, pero he ido. Entonces, y darle ánimo. Y yo decía que Dios nos ayude en este tiempo, porque el Evangelio es vida. El Evangelio es caminar con Jesús y es para irnos con Jesús. Y qué terrible el que no guarde realmente la palabra, porque dice que Él nos viene a buscar. Pero yo le decía a alguien un día, le hablaba acerca, y como que media desentendida, ella no sigue al Señor. Pero yo le digo, lo más triste va a ser cuando usted esté con su nieta, esté jugando su nietecita ahí en su salón, no esté con la mamá, y de repente no va a estar. Los primeros que se van a ir, los niños, y nosotros, por supuesto.
Pero el que no cree, el que no sigue al Señor, el que no obedece la palabra, la obediencia es lo mejor, va a quedar mirando. Ojalá que no nos pase. Y cuando yo le decía esto, que no, sería terrible. Claro que sería. Pero cuando usted no ve a su nietecita y que se fue, se quedó. Y le va a ser más difícil cuando usted se quede acá de poder tener la salvación y poder terminar su carrera. Va a ser más difícil. Que Dios nos ayude, porque todo, desde el tiempo que conocí al Señor, de los 10 años, ahora ya voy a cumplir 66, he escuchado palabras de Dios, mensaje tras mensajes, escuchamos. Dios nos habla por todas partes. Y yo me he examinado en estos tiempos. Y yo me he preocupado por mí. Y me preocupo por mis hijos. Me preocupo por mi esposo. Pero ¿quién va a dar cuenta a cada uno? Lamentablemente. Yo voy a dar cuenta a cada uno. Y yo digo, Señor, palabra tras palabra tú nos hablas. Consejo tras consejo tú nos hablas, Señor. Y cuánto nos cuesta realmente seguir una vida como Dios quiere que seamos. Una vida santa, que busque a Dios, que en el hogar reine el Señor. Yo sé que está el Señor con ustedes en todo lugar y Él reina, yo lo sé. Pero a veces nosotros necesitamos que Dios nos cambie. Y necesitamos también ayudar a otros para que sean cambiados. Ayudar a otros que están decaídos, están atados, sean libres. El día jueves llegaron peticiones, muchas peticiones que estuvimos orando. Y mire todas las peticiones terribles. No, ya no lo tengo acá. Oscar, ¿tú tienes tu listado? La iglesia tiene que actuar. No podemos terminar en una banca. Solamente no es estar acá en el púlpito o hacer... Tenemos que actuar, tenemos que caminar con Jesús. Y estas peticiones, mientras lo leía, una era oración, ansiedad, desesperación. La otra era una operación a la columna, cosas graves. La otra era una masa en la garganta. La otra petición era una operación a la cabeza. Un tumor en la cabeza. La otra era una niña embarazada con muchas enfermedades. ¿Qué nos dice esto? La otra era problemas, muchos en el hogar, y un hijo alcohólico. ¿Qué podemos hacer con esto? Oramos al Señor, lo estábamos colocando delante del Señor. Pero yo decía, Señor, dame sabiduría. Yo estas personas, sí, algunas conozco, algunas no. Pero dame sabiduría para llegar a ellos,
porque yo puedo orar acá. Pero ¿qué tengo que actuar yo a hacer? Levantarme, ir, hacer una visita y decirle algo. Presentarme. Eso es hacer, eso es actuar. Porque yo puedo orar siempre. Lo pongo en el Señor, lo estamos clamando, estamos intercediendo. Pero también hay que actuar. Levantar a esas personas que están desanimadas. Jesús lo hizo en varias ocasiones. Como lo hizo con este paralítico, que lo primero que le dijo, ten ánimo. Y después le dijo, levántate. Después lo sanó. Lo animó y lo sanó. Y este paralítico fue levantado. Ahora en Josué tenemos otra historia, 1:2. Josué 1:2. Usted muchas veces también necesita de que su hermano, su hermana, también pueda levantarla, apoyarlo, darle ánimo. Pero no hay esa relación de hermanos. No hay esa relación de hermanos. Eso está faltando en la iglesia. De conversar, de poner nuestras peticiones, nuestros problemas. Porque quizás no hay confianza. Pero es importante, hermanos, no luche solo. No luche solo. Hay vidas en la obra, en la iglesia, que lo va a escuchar y va a clamar por usted y va a orar por usted, lo va a ayudar a orar por usted. Amén. Mi siervo Moisés dice, ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este fue Josué. Él tenía un trabajo, Josué. Cuando ya Moisés se fue, se murió, Josué tenía la responsabilidad de llevar un pueblo, pero de miles, un pueblo. Pero ¿qué hizo? Dios, ¿qué hace? Dice que Dios le ordena que se levante. Le dice que se levante y que vaya al Jordán. Lo ordenó. Levántate. Y que vaya al Jordán con el pueblo. O sea, Dios lo envió a él. Él lo envió y lo animó. ¿Vio cuántas cosas hizo? Le ordenó, levántate, lo envió lo que tenía que ir a hacer y lo animó. Lo animó. Y también le dio una palabra de protección. Veamos en Josué 1:5 lo que le dijo. Una palabra de protección. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. Lo animó. Voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Ese es el fruto de levantar a una vida. Vuelvo atrás, puedo decirle, sí, voy a orar por tu petición, pero me he acercado yo a hablar, decir, hermano, ¿cómo? O sea, Dios nos dé sabiduría, porque a veces no sabemos cómo de entrar en una vida. Yo me acuerdo que un día vino acá un caballero, un mareado,
y estuvimos conversando. Y él me dice esto, yo le digo, ¿qué señora? Dice, sabe que no tengo a dónde estar, me pasó esto, andaba con un poco de tragos así. Y estuvimos hablando y yo le hablé, yo le digo, quédese al culto, le digo, porque hasta que termine. Y yo ahí le digo, le voy a pasar algo, le digo, para que usted se compre algo para comer, le digo. Y le hablé del Señor, hicimos una oración que se entrega al Señor, le hablé todo, le dije, estuvimos conversando ahí, lo primero yo le digo, usted necesita a Dios. Un hombre que tenía su profesión, en pura pensión gana 350.000 pesos y andaba en la calle. Y yo le digo, ¿pero cuál es el motivo? No, me separé de mi esposa porque esto me larga el trago, yo vivo acá, ahora usted ve una mochilita, no tengo. Yo le digo, ¿pero usted qué piensa cambiar? ¿Qué? Usted sabe, le digo yo, que yo le puedo ayudar, pero mañana yo lo voy a encontrar en la calle otra vez. Usted primero tiene que buscar a Dios. Y él me empezó a contar su historia. Y dijo, me quiero ir a Natales, no tengo dinero, no tengo nada. Entonces yo le digo, bueno, le pasé para que compre comida y yo le digo, bueno, usted, le digo, entregó su vida al Señor. Se quiere ir a Natales. Mañana nos vamos a juntar en el bus, yo le voy a sacar su pasaje y usted se va a ir a Natales y todavía no ha llamado a la iglesia si ha ido a los cultos o no. Y usted va a ir a la iglesia tal, él conocía, a tal iglesia, y yo quiero que usted vaya allá, usted siga al Señor. Y no quiero saber que anda en la calle, tampoco vuelva acá, le digo yo, que anda en la calle o anda mareado, deje. Bueno, él ahí dice, no señora, dice esto y esto y esto, habló. Entonces, ¿qué pasó? Yo podía haberle dicho aquí, vamos a orar por usted. Oré por él, le hablé la palabra, le hice para que conozca al Señor, tenga ese encuentro con el Señor, le hablé. Podía haberle dicho, sí, voy a orar por usted, tome 2.000 pesos, Dios le bendiga. Tenemos que hacer, no solo de palabras, no solo de oración, actuar, animar, levantar, sostener. Jesús lo hizo. Con todos los que envió, le dio ánimo, le dio protección a Josué. Josué sabía lo que tenía que pasar. ¿Y qué nos habla el Señor? En 1 Corintios 6:14, con esto ya estoy terminando. En 1 Corintios, mire la seguridad que tenemos y que tuvo este joven. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, un día también vamos a ser levantados. Mientras estemos en la tierra, demos ánimo, demos protección, preocupémonos, que Dios nos dé sabiduría para poder llegar a las personas, pero también actuemos. Mis hermanos, capaz que está pasando necesidad o desea algo, no se atreve. Yo siempre digo acá, cuando usted necesite algo, háblenos, díganos. Pero yo de repente agarro, bendigo alguna vida y de repente, uy, sabe que no tenía nada, pastora, sabe que actuar. Dios nos mandó a eso, actuar, no tanta palabra. La oración es poderosa. Dios obra, pero actuemos como iglesia, como pueblo de Dios. Eso quería compartir con ustedes y que Dios nos ayude a nosotros y podamos ser realmente
vidas que amemos. Porque sí, dice yo amo, pero dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. ¿Podremos amar a nuestros enemigos? Si a veces nos sentimos tan ofendidos cuando algo nos dice. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto Dios tiene que hacer en nosotros? ¿En usted no? ¿Cierto? ¿Cuánto tiene que hacer en nosotros? Amén. Nos ponemos de pie. Que Dios nos dé sabiduría para ser como mi hermano, de aliento, preocuparse, de conocer a mi hermano, protegerlo en los momentos difíciles, orando por su vida y que él tenga confianza, podamos ser personas confiables, demostremos el amor de Dios. Y necesito todo esto en mi vida, demostrar el amor de Dios. Señor, ayúdame a demostrar el amor de Dios. ¿Cuántos lo piden? Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Yo necesito, Señor, demostrar ese amor. Señor, te damos gracias, todos orando.